tenemos ya a nuestras queridas colegas Jessica Cermeño, Daniela Pastrana y Luisa Cantú. Y bueno, como siempre, antes de entrar al aire con usted, que nos hace el favor de acompañarnos, pues las conversaciones son muy interesantes, van desde la serie de Miguel Bosé, que parece ser que va a haber una serie sobre su vida, hasta polémicas ahí del activismo feministas, las mujeres trans, en fin. Pero lo que nos importa más bien es que están con nosotros Ernesto y que tenemos algunos temas que queremos conversar con ellas y con usted también. Bienvenidas, compañeras. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Hola. Las super periodistas Jessica Cermeño, Luisa Cantú, Daniela Pastrana. Muy buenos días, compañeras. Pues gracias por estar nuevamente con nosotras y nosotros. Y pues sí, el primer tema que queremos abordar, que nos ocupa, pues es Miguel Bosé. Efectivamente, es si lo perdimos después de seré tomante bandido o no sé desde qué momento lo perdimos, pero ese es un tema que propuso Daniela Pastrana para debatir el día de hoy. ¿Qué les parece? No, si yo ni me había enterado de la serie, me están enterando ella. Digo, no puede ser que después de tantos años ahora ni siquiera sepa que va a salir una serie con su vida. Pues sí. Pues Jessica nos dio la primicia. Me siento muy mal por eso. Me siento muy mal, fan. Pero bueno, ya ni modo, ya. No sé. Miren, yo solo a este debate quiero decir que Dani, no te preocupes, la verdad es que estamos tan bombardeados de cosas sin importancia que es normal que se haya perdido esta nota tan importante para ti. Por eso decidí compartírtela. Pero no sabemos todavía quién va a ser Bosé. Esa es la gran incógnita. ¿Quién la va a hacer de Bosé? Nadie puede hacer nadie puede hacer ese papel. No, menos hoy en día, la verdad, papelón que se está aventando. Bueno, es que el requisito es que no esté vacunado, porque es lo que seguro entiendo que José dijo, el que sea, pero que no esté vacunado. Ay, qué triste, qué triste. Escucharlo ahí con sus discursos pro Hugo Chávez va a ser interesante escuchar a Miguel Bosé. Bueno, ya entrando en materia, chicas, Luisa Cantú, pues está todo este tema de la línea 12 del metro. Finalmente la Fiscalía de la Ciudad de México pues está dando ya ahí un dictamen pues donde se está involucrando pues a varios funcionarios pues de el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, hoy canciller de México. ¿Qué decir? ¿Cómo es imposible que no se esté politizando, como ya está pasando? Y entonces siempre el debate también se empieza a hablar de que si es intencional, si no, están cercando, están golpeando a Marcelo Ebrard. ¿Cómo entender este momento que se está viviendo ahí entre la Ciudad de México, la Fiscalía y Marcelo Ebrard con este caso? Pues digo, me parece que esta última noticia que tuvimos, que en realidad la supimos gracias a la defensa de Enrique Orcasitas, el entonces director del proyecto Metro, ¿no? Sale él un día en conferencia de prensa, el abogado Gabriel Regino, a decir, ya nos notificaron que somos parte de un caso en contra de 10 personas, siendo su cliente, bueno, él representa a 5 personas, pero principalmente a Enrique Orcasitas, el de más alto nivel, ¿no? Entonces nos dice, ya nos notificaron que efectivamente hay una carpeta de investigación contra nosotros 10 y un poco más tarde la Fiscalía lo confirma. En realidad, digamos que la investigación de la Fiscalía local es congruente con el dictamen de DNB, de esta empresa extranjera que se contrató para hacer el peritaje después del desplome de la línea 12 y con aquello que publicó misteriosamente el New York Times, ¿no? Esto que pues se dijo que podría ser una filtración previo a que se diera a conocer el dictamen final. Entonces, si creemos, digamos, en la gente técnica que fue contratada y en que no tiene ninguna intención política, tiene sentido, lo dijo el New York Times primero, lo dijo después este dictamen supuestamente independiente y ahora la Fiscalía actúa, digamos, en consecuencia contra esto que dijo el dictamen internacional era. Y eso que determinó es que era una falla estructural, es decir, que se cayó este tramo elevado no por el sismo del 2017, no por falta de mantenimiento, sino porque de origen tenía fallas en la construcción y era solo cuestión de tiempo. Entonces, bueno, ahora hay tres delitos que se persiguen: homicidio culposo, daño a la propiedad y lesiones en contra de 10 personas.
sí llama la atención que son, digamos, cómo se determinó quién resultaría culpable y quién no. Decía Marcelo Ebrard del otro día, bueno, yo como jefe de gobierno evidentemente no podía ir a supervisar cada perno, ¿no? Pues también es, digamos que el director del proyecto Metro podría argumentar lo mismo. Las empresas grandes están completamente deslindadas y solo hay como subempresas con supervisores acusados. Entonces, yo no entiendo por qué en lo público acusas el más alto nivel, pero las empresas grandes, ¿no? Los consorcios constructores salen bien librados. Entonces, bueno, para empezar dejaría ese punto ahí. Y lo otro que me parece muy importante es la respuesta de la defensa que dice, bueno, nosotros hicimos un peritaje como paralelo y ahí encontramos que más bien hubo advertencias todo el tiempo que se hicieron llegar a diferentes administraciones que no actuaron. El abogado Gabriel Regino dice que tiene documentos de consultorías externas que advirtieron a la administración de Miguel Ángel Mancera y después a la de Claudia Sheinbaum que había fallas peligrosas. Él habla de que una de ellas tendría que haberse notado porque fue a partir de que se hizo la remodelación en el 2015, después de que se cerró y se arreglaron esta onda de que no eran compatibles, ¿se acuerdan? Las ruedas con las vías, y que a partir de ahí en esta segunda obra se recargó tanto, digamos, la vía que ahí era peligroso, ¿no? Que había, digamos, demasiado peso, cosa que por supuesto desconoce el entonces director del metro, Jorge Gaviño. Entonces, me parece un tema bien difícil de seguir porque como ciudadanía no experta en asuntos técnicos de construcción y con una, pues digo, falta de transparencia de todos los dictámenes que se han hecho al respecto, es muy difícil entender si nos estamos basando únicamente en los estudios o también habría algo de temas políticos, porque sin duda, pues política hay mucha, ¿no? En este momento. Lo que creo que tendría que ser una exigencia, además de obviamente el esclarecimiento de lo que pasó y la justicia para estas 26 familias, es cómo es posible que se hayan hecho tantos dictámenes nacionales e internacionales, porque en cuanto pasó lo del, que además no sé si se acuerdan, pero también fue una filtración a Reforma, nos levantamos un día con una portada de Reforma que decía en peligro de descarrilamiento la línea 12, ¿no? Y a partir de ahí fue que se tomaron acciones, ¿no? Antes. Y cuando pasó esto, se creó una comisión en la entonces Asamblea Legislativa. En ese momento era Jorge Gaviño, diputado por Nueva Alianza, y él fue como el presidente de la comisión especial que se creó de investigación sobre el caso de la línea 12 y mandó a hacer un montón de peritajes nacionales e internacionales. Con base en esto y en los que se hicieron desde el gobierno de la ciudad, se cerró la línea 12, se rehabilitó, hubo otro peritaje internacional que dictaminó que ya era seguro reabrir la línea 12 y hoy estamos ante esta tragedia. Y lo que dice Jorge Gaviño, el entonces encargado desde la Asamblea Legislativa como diputado de esta primera revisión, después como director del metro, y es más, una todavía después de los sismos del 17, es que eran fallas que no se podían detectar. Los pernos, evidentemente al ser algo que está interno entre la estructura de cemento, no se podía detectar. Entonces, ¿de qué nos sirvió haber pagado durante una década dictámenes internacionales carísimos estructurales si de cualquier forma había fallas que eran invisibles? Y me parece muy grave porque entonces, ¿para qué sirven los peritajes si de cualquier forma tienen estos sesgos, no? Creo que más bien hubo muchísima política desde el momento de su construcción. La inauguración, quién, por qué, a qué hora, y después todo lo que siguió, ¿no? La línea 12 justo lo que ha tenido es un montón de política en medio de la seguridad ciudadana. Y pues sí, preocupa porque estos mismos consorcios ahora son los que van a remodelar y pues pueden lavarse las manos perfectamente porque no, ya nadie les está volteando a ver, al revés, ahora son héroes por tener que rehabilitar algo que pues de origen estuvo mal, ¿no? Y qué preocupación que, bueno, en caso de que efectivamente los dictámenes estructurales no puedan detectar estas fallas, pues entonces no son estructurales y hay que pensar en algo diferente. Y dos, pues sí, digamos, responde a cierta época y ciertas constructoras que siguen ahorita muy vigentes. Entonces creo que tendríamos que poner muchísimas exigencias en estas. Y ya lo dejo ahí para no acaparar más tiempo. Gracias, Luisa. Gracias. Jessica, hay algo que me llama la atención en este caso de la investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México. La fiscal Ernestina Godoy, en un mensaje para anunciar el fin de las investigaciones o la parte, pues, de los peritajes que hicieron, señalaba efectivamente que el problema estructural que desató este accidente es que desde el inicio la línea estuvo mal diseñada. Eso nos lleva a una polémica porque en su momento también se dijo que no era el trazo adecuado y hubo muchos señalamientos por ahí y en fin, eso está ahí en el escenario. Al mismo tiempo, la fiscal dijo que se iban a hacer imputaciones a personas morales y personas físicas, pero aclaró que se buscaría también llegar a acuerdos con las empresas constructoras
para que se hubiera un resarcimiento del daño, que era, según dijo la fiscal, lo más importante, y no tanto buscar una sanción económica o penal en ese sentido. Me llama la atención la doble vara, porque al mismo tiempo sí parece haber una imputación hacia colaboradores cercanos a Marcelo Ebrard y no hacia las constructoras, entre ellas un aliado del presidente López Obrador, como es Grupo Carso, que es la responsable directa de ese tramo que se cayó. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo lo ves tú, Jessica? ¿Está la fiscal de un modo u otro con este señalamiento ya metida en la dinámica también de la sucesión presidencial y con esta pesquisa tratar de perjudicar de un modo u otro a Marcelo Ebrard? ¿Cómo lo ves tú? Es que sin duda es algo que requiere, como bien decía Luisa, un análisis muy claro, porque ella dice, no queremos establecer, a mí también me lo pareció, ¿no? Que preferían los acuerdos económicos para que se volviera a construir la vía en lugar de sancionar, pero hubo muertos, hubo personas lesionadas, 26 personas perdieron la vida, y eso según el Código Penal de este país y según como está establecido en las normas, pues tendría que haber una sanción penal, ¿no? Por eso existe homicidio, como bien decía Luisa, culposo. A mí lo que me resalta muchísimo es efectivamente a quién se les están dando las sanciones. Y lo pongo de una manera muy clara, porque me parece que Gabriel Regino, el abogado de las personas imputadas, lo dice muy bien en una frase. Si la fiscalía dice que los pernos faltaron o estuvieron mal colocados, dígase mal soldados, ni los que colocaron los pernos, ni los que los vendieron, ni los que supervisaron la colocación de los pernos están imputados. No hay nadie sobre este particular. Entonces, ¿de qué se trata? A mí me parece, sin duda, que tendría que haber otro tipo de respuesta por parte de las empresas, de Carso específicamente, porque sí, pareciera que nada más es como si le estuvieran haciendo un favor al gobierno, de decir, mira, yo te voy a volver a hacer la línea, voy a revisar, no te voy a cobrar, y además les dicen, es que es muy revelador la manera en que se presentaron a los inversionistas, ¿no? Cuando anunciaron este acuerdo reparatorio, de que Carso no tenía ninguna responsabilidad, no reconocía ninguna responsabilidad en la tragedia. Yo me pregunto, como inversor, como parte del sistema financiero, que una empresa a la que que construyó una obra así, parte de una obra así, se les cae y después dice la empresa, no, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, pues me imagino que eso deslegitimará de alguna manera la empresa. Yo sí creo, también coincido en que hay muchas cosas políticas, pero también creo que ya le dejaron ver a la gente parte de cómo efectivamente no se está acusando a los que tendrían que acusarse. Yo no digo, insisto, no digo que no haya una responsabilidad, coincido totalmente con Luisa cuando dice Ebrard, es que yo no estaba para supervisar, pues Horcasitas también puede decir absolutamente lo mismo. La gran pregunta es quién estaba supervisando, cómo se ponían esos pernos, cómo se hacían las cosas, y no nos queda claro. Ahora, yo veo, hoy le volvieron a preguntar al presidente López Obrador, que hay una gran amistad, ¿no? Que él, cómo llega al Palacio Nacional, cómo le dice, y recuerdo perfecto ese primer día que llegó Carlos Slim con Claudia Sheinbaum, y al otro día dijo Claudia Sheinbaum, yo ya no voy a hacerme cargo de esto, ya lo hará todo vía el presidente, ¿no? Los acuerdos siguen siendo, pues, ahí, no en los tribunales. Ahora hay que decir qué pasa con la gente. Yo lo último que sé es que a la mayoría de las personas familiares que perdieron a un familiar, ahí sí los indemnizaron de una u otra manera, con esto que habían dicho, 650,000 pesos. Sé que a algunos les hicieron su patio, pero también sé que hay muchas personas que alegan exactamente, al menos 4 de los familiares de personas fallecidas dicen que no les han dado acceso a la carpeta, lo mismo que está diciendo Gabriel Regino. Dice, nosotros nos enteramos que estábamos imputados por la llamada, por la cita, ¿no? No, ni siquiera es porque nos hayan dejado ver un expediente. Y ahora la definición de justicia, una de las definiciones, o más bien uno de los ingredientes que tiene que tener la justicia es la transparencia, y aquí no me parece que exista para nada. Gracias, mi querida Jessica Cermeño. Luisa, Jessica, Daniela, Alberto, pues estamos hablando de este tema y vemos los encabezados, los medios de comunicación, y se habla de Marcelo Ebrard y se habla de Claudia Sheinbaum.
Y tengo la impresión, Daniela Pastrana, tengo la impresión que el que menos sale y que tiene una altísima responsabilidad es el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Ese es el que menos sale en los medios, al que menos responsabilidades se le imputan, y que no sé si es un asunto de casualidades, porque estamos hablando de dos personajes que pues son, digamos, que los precandidatos a la presidencia de la República, y que por eso se distrae, o hay alguna mano que mece la cuna en lo que toca a tratar de ocultar el involucramiento de Miguel Ángel Mancera frente a este caso de la línea 12 del metro. ¿Cuál es tu valoración, Daniela Pastrana, de todo este engrudo que se está dando en este caso? Mira, yo creo que lo que dices es cierto, y lo que han dicho también Luisa y Jess, que en el caso de, pues, de las constructoras, o sea, está muy centrada la atención en si hay un pleito y si hay una guerra y si hay no sé qué entre Marcelo Ebrard, porque evidentemente son personas allegadas a él las que están siendo ahora acusadas por la fiscalía, pero también porque es lo que decía Beto, ¿no? Ya estamos ya estamos pues en la línea de la sucesión. Por más que nosotros, o haya personas como yo que dicen, no, espérense tantito, no necesitamos campañas desde ahorita, o sea, aguántenos, pues ya toda la gente está en eso. Justamente hoy sale una encuesta, pero de una nota en el Universal que dice que Sheinbaum lleva ventaja en Morena, ¿no? Y ya antes estaba con que si a quién le levantan la mano y quién no. Y pues son como los dos precandidatos. Entonces es imposible alejarnos de esos reflectores, y cómo funciona también nuestra prensa, pues es eso, ponerle reflectores a ellos dos y poner este enfrentamiento que yo no sé si es real o no, yo no sé si las filtraciones sí son o no son, y hay como este encono, pero lo que sí sé es que se va a leer necesariamente así, mientras digamos que en tanto la fiscalía no dirija también sus investigaciones hacia los otros actores que son importantes, porque en 2015 pues se hizo esta remodelación y claramente pues si hubo información, como dice Regino, que le hicieron llegar al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pues hay una responsabilidad también. Y pues obviamente de las constructoras, pero pues ya vimos también que el que lo va, o sea, el que hay que agradecerle, como dice Jessica, que ahora arregle la línea, pues es el mismo que la construyó. Entonces no solo no hay responsabilidad, sino que va a ser el mismo. Entonces, mientras la fiscalía no amplíe eso, va a ser imposible que no se lea como parte de la guerra por la sucesión. Eso yo creo que es como inevitable, ¿no? Y sí, pues es un hueco que está ahí, porque la investigación no puede ser solo a una parte de los involucrados, ¿no? Y son varios los involucrados, o sea, está el jefe de gobierno, claro, los que construyeron, están los que fueron advertidos después, incluidos dentro de este tema, pues también el gobierno actual, que ha sabido, porque no ha sido la única falla del metro, desgraciadamente, en este gobierno, ¿no? Y las constructoras, que hasta donde yo entiendo, y ahí habría que ver en qué va, las mismas familias habían presentado o iban a presentar una denuncia en contra de las constructoras en Estados Unidos, ¿no? No sé exactamente en qué va esa parte, pero creo que eso es una cosa que no debemos dejar de ver, porque claramente pues deben tener alguna responsabilidad. Luisa, en este caso sí es cierto, me llama la atención el tema de Miguel Ángel Mancera, a mí también, porque él en algún momento cuando se dio a conocer, bueno, después del accidente y que empezaron toda esta polémica sobre qué había pasado, pues él dijo desde un principio había fallas, vicios ocultos que no se podían saber. Y ha sido la tesis que planteó la Fiscalía General, básicamente. Había cosas que no se pudieron haber detectado porque desde el mismo diseño estaban mal, pues, y eso yo lo entendí como vicios ocultos. No sé hasta qué punto se ha
se pudiera eventualmente, o no sé qué piensas tú de este manto de protección que hay, que parece haber hacia Miguel Ángel Mancera, y también rápidamente una evaluación. Bueno, está bien, ya se está mezclando mucho el tema de la politiquería, de la sucesión presidencial, de si va a salir o no raspado Marcelo Ebrard, en fin. Pero al final del día, como bien señaló Jessica, hay 26 personas que perdieron la vida y hay una responsabilidad allí importantísima, y sobre todo hay una línea de metro que está mal hecha y que se necesita. ¿Cómo ves tú este punto, Luisa? Digo, creo que ese manto protector a Miguel Ángel Mancera tiene que ver con muchas cosas más que la línea 12, ¿no? Hay un montón de sus exfuncionarios y ex colaboradores acusados por corrupción inmobiliaria, por desvío de recursos, ¿no? Incluso sus hombres más cercanos, los Serna, uno en la central de abastos y otro como su particular durante todo el sexenio, y como que a pesar de que se señala a todo su círculo cercano y que hay investigaciones abiertas contra varios, él parece intocable. Entonces no me sorprende tampoco que en la línea 12 no esté puesto él como figura central. Ahora, digo, sí, entiendo que siempre se ha dicho que había vicios ocultos, pero entonces, ¿por qué se reabrió? Si había cosas que nunca íbamos a poder detectar y eran peligrosas, no se debió abrir nunca más, porque lo que había que cuidar siempre no era ni la economía, ni la obra, ni era la vida humana. Y por eso yo decía entonces, ¿para qué sirven los dictámenes estructurales si de cualquier forma van a tener vicios ocultos? Hubo otro dictamen estructural también de una empresa, me parece que en ese entonces alemana, internacional, que hizo el peritaje después de que ya se cambiaron para que fueran compatibles las ruedas y los rieles. Y en ese momento el propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo, ya es segura la línea 12, ¿no? Esa fue las frases. Con base en este dictamen, podemos determinar que ya es seguro reabrirla completamente. Entonces, creo que tendríamos que tener un nuevo debate sobre cómo funcionan los peritajes en las obras en general, mega obras de infraestructura en nuestros países, porque si ya había, digamos, tantas pistas de que había un problema de origen, entonces lo mejor fue o haber partido la línea y revisado todo esto que hoy sí se pudo revisar, pero ya después de la tragedia, o no abrirla hasta que fuera segura al público, ¿no? Creo que hay algo de aprendizaje, porque ahora, por ejemplo, con el cablebús, pues lo cierran ante la menor provocación, ¿no? Cada que se va tantito la luz o que hay una falla mínima que llueve, lo cierran. Y lo cierran por mantenimiento. Decía el secretario de Movilidad, Andrés Dayús, que es lo normal, ¿no? Que siempre después de un tiempo se tiene que revisar. Pues entonces, ¿qué le pasó a la línea 12? Y el tema es que la línea 12 como que conjuntaba muchos temas del discurso de este tipo de personajes y de esta administración, ¿no? Algo de justicia social por llevar un transporte bonito, eficiente, ¿no? Una gran obra a una zona de la ciudad que no tenía el acceso a este tipo de transporte. Ibas, digamos, a solventar o a ayudar, porque no a solucionar del todo, pero bueno, sí a ayudar con el colapso de la movilidad hacia la zona de Tláhuac, es decir, como que era una gran promesa en muchos sentidos, reflejaba mucho de lo que intentan Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y ahora Claudia Sheinbaum, que sea su política social. Entonces entiendo por qué era tan importante, digamos, ¿no? Hasta era la línea dorada del Bicentenario, tenía como muchos simbolismos importantes. Y nadie tuvo miedo en irse a tomar la foto, porque si revisamos las fotos en ese entonces estaba el presidente Calderón, estaba Marcelo Ebrard, ¿no? Estaba por ahí Pierre Hospital. Estaba Slim. Hay una foto claro. En el metro con los tres, ¿no? Sí, no, a quienes nos tocó, pues a mí me tocó cubrir, por ejemplo, la inauguración y estaba, bueno, hasta así el asistente cuarto del último diputado ahí, porque todo el mundo quería estar, ¿no? Sí fue como algo muy emblemático, más que una mega obra de infraestructura, algo emblemático de proyecto social. Y entonces todo el mundo quiso ir a sacarse la foto y ahora nadie quiere responder. Entonces yo pensaría, incluso las empresas internacionales que hicieron estos peritajes, porque no fueron baratos, ¿no? No tengo ni siquiera las cifras exactas, porque revisando empezaron con una cantidad y se fueron ampliando, porque al igual que muchas de las grandes obras, digamos que hay un contrato central y luego subcontratos para, ¿no?, revisar cositas externas, para los daños en las viviendas al lado, para un dictamen después del tipo de suelo, es decir, como que se van ampliando y al final las sumas fueron gigantescas. Entonces, estas empresas que también certificaron, empresas internacionales que certificaron que era seguro reabrir la línea 12, también tendrían que tener algo de responsabilidad, y esto tendría que ser un aprendizaje, porque no queremos seguir indemnizando gente, pues lo que queremos es prevenir la tragedia, y estas grandes empresas tienen grandes obras ahorita también. Entonces, ¿con qué confianza nos piden que sigamos apoyando este tipo de megaproyectos, ¿no? Bueno, quienes los apoyaron, sabemos quienes tenemos dudas sobre algunos, pero sí tendría que haber, digamos, una respuesta mucho más contundente, incluso también del empresariado. No es como, ay, bueno, ya yo lo pago, no hay bronca,
no es un tema de dineros, es un tema de confianza, ¿no? De derecho, pues, de dignificar realmente esta lucha por justicia de estas personas que fallecieron, porque no es solo una falla y ya no pasó nada, ¿no? Hay una serie de omisiones. Y la verdad, ahí sí creo que es importante la palabra que pone Gabriel Regino sobre la mesa, de encubrimientos. Porque lo que dijo el abogado es que su demanda contra Miguel Ángel Mancera, Jorge Gaviño, Florencia Serranía, incluso el secretario Esteba de Obras ahora, era por encubrimiento, era por haber tenido información suficiente y no revisarla a tiempo, ¿no? Antes de una tragedia. Digo, sin quitarle la responsabilidad también a sus clientes, porque sin duda la tiene el propio director del proyecto Metro. Pero como que a veces, pues sí, lo que dicen, ponemos la atención donde no está y no vemos el asunto de fondo, que es las vidas no son desechables para sus proyectos políticos, ¿no? Más bien tendría que estar siempre eso en el centro de la discusión. Hace un rato, en una entrevista que hacíamos a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, alguien de la audiencia decía que la querían proponer para secretaria de Economía. Y ahorita que escucho nuevamente a Luisa Cantú, pues para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ya está el gabinete rompeviento, no entiendo qué esperamos. Pues Jessica Cermeño, pasando al otro tema, precisamente uno de los temas que proponías el día de ayer, es con respecto del COVID, el SARS-CoV-2 en México y el regreso a la normalidad. De pronto en estos impases y tantas agendas políticas y demás, pues de pronto a lo mejor la gente pues no lo está percibiendo de manera cabal, pero pareciera que ya regresamos a la normalidad, ya regresaron las escuelas, no se ve que haya repercusiones de las escuelas que ya retomaron camino. ¿Qué tanto es esto? ¿Qué tanto no? ¿Cuál es tu valoración con respecto del regreso a la normalidad en nuestro país? Mira, yo proponía el tema en realidad porque ha sido una de las cosas que he pensado en estos días. Definitivamente este mal pronóstico que había de que cuando los niños llegaran a la escuela, pues otra vez iban a seguir los contagios. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido una ola así. Y sí ha ayudado, pues por lo menos a que las familias otra vez reacomoden su normalidad, ¿no? Sí, esta nueva normalidad. Y yo veía esto de, por ejemplo, la Feria del Libro en el Zócalo, que aquí mis compañeras lo vieron por ahí, que veía también, por ejemplo, ya me empiezan a llegar estas información sobre los conciertos, sobre el Vive Latino aquí en la Ciudad de México, sobre que ya los teatros empiezan a ver, que ya prácticamente pues todos los bares podrían abrir, algunos con ciertas restricciones por cuestiones de espacio, pero en general... El maratón, Jessica, el maratón. Exacto, bueno, la Fórmula 1, que eso ya sabemos que pues, es negocio, ¿no? Pero ahora que me tocó viajar, todo el aeropuerto, ¿no? Lleno de información de la Fórmula 1, que no se va a cancelar el Gran Premio de la Ciudad de México. Y pensaba yo cómo nos hemos adaptado a esto, ¿no? Cómo poco a poco, si bien después de haber vivido una cuestión muy crítica, de haber perdido los que perdimos familiares cercanos, de haber sufrido mucho, ahora poco a poco la Ciudad de México está mole, ¿no? Que está aquí, que donde todos casi vivimos encima de otros, porque pues ya comprar una casa es imposible, salvo para algunos, no sé, en mi caso lo veo muy lejano, ¿no? Entonces, me llenaba de calidez el corazón, esa es la verdad. Pensaba yo que poco a poco ya nos acostumbramos a que si estás en un restaurante te tienes que parar, usar el cubrebocas para ir al baño y regresas y sigues, que creo que lavarte las manos, encontrar una manera de estos filtros, ¿no? Que en Estados Unidos, pues la gente ya está como si nada. Aquí tenemos ciertas previsiones y que poco a poco creo que los mexicanos nos hemos ido adaptando a esto y me parecía una buena noticia. Dentro de todo me parece que las cosas estén acercándose un poco más a lo que vivíamos antes, que definitivamente no va a ser lo mismo, que ya ahorita están los debates. Siempre en Estados Unidos con la pandemia, veíamos primero que ocurría en Estados Unidos y ahora acá, ya Estados Unidos está con la Casa Blanca presentó este proyecto para que los niños ya sean vacunados con vacunas Pfizer, ya después en México en unos meses también veremos esto, veremos cómo vacunas como Moderna, Johnson & Johnson ya les aprobaron esta nueva dosis de
respaldo, pero sí quería yo resaltar en esta mesa, la verdad, ¿no? Que no sé cómo lo vean ustedes, pero que la vida empieza a tener otra vez cierta normalidad. Y creo que así como hablamos del discurso de la pandemia y de las muertes y de los problemas, que nos estamos adaptando, y quería celebrarlo de alguna manera con ustedes, o por lo menos que abordáramos un poco esto, ¿no? Que al final, pues qué bueno que en las escuelas no pasó nada, que los niños no llegaron a contagiar a todo el mundo, ¿no? Y que pues ahí andamos, no sé, era una especie de celebración que quería compartirles con ustedes. Estaba yo contenta. Hay algo que celebrar, Daniela Pastrana, honestamente, porque la pandemia no se va y en otros lugares del mundo hubo hasta 5 o 6 olas. Acá entiendo que nada más tuvimos 3, tal vez 4. ¿Cómo ves esto, Daniela? Sí, no, bueno, sí, yo sí creo que hay algo que celebrar. Sí, y no solo hubo 5 olas en lugares, bueno, en Estados Unidos ahorita sigue alto, o sea, están teniendo en promedio más de, o sea, 1.800, 2.000 muertos. Rusia está muy alto también, Rusia está subiendo, es el momento más duro pues para Rusia de toda la pandemia ahorita. Pero efectivamente, digamos que a nivel global, después de 5 o 6, ahí sí como 6 olas, está bajando, y de verdad hay una diferencia tan grande y tan marcada con los países que tienen un alto nivel de vacunación, es decir, países que tienen 80% de vacunación y pueden tener muchos contagios, pero el número de muertes es muchísimo más bajo. O sea, sí, las vacunas han marcado una diferencia. Hay que esperar ahora qué pasa después de octubre, noviembre, diciembre, evidentemente, vacaciones y todo esto, pues es previsible que en algunos lados vuelva a haber elevaciones en los contagios, pero en la medida en la que avanza la vacunación, pues esos contagios no van generando muertes, que es finalmente uno de los rostros más terribles de esta pandemia. Los otros, pues ya lo hablábamos la semana pasada, todo el tema de las afectaciones en la salud mental, obviamente las afectaciones económicas, que quedan muchas cosas que han cerrado, y esto que ya reconoció la Organización Mundial de la Salud, que en México todavía no se ubica como tal, que es COVID largo, ¿no? Los que tienen secuelas, y eso, o sea, todavía falta, pero pues sí, yo después el sábado que nos tocó estar ahí en la mesa de la Feria del Libro, después anduve siguiendo por todos lados a Diego en su recorrido, porque fue el gran ganón de la Feria del Libro, salió como 20 libros en cada stand donde le pasaban, decían, ¡ay, qué lindo! Y le regalaban un libro. Entonces yo ahí me iba siguiendo haciendo mi crónica de las aventuras de Diego, y la verdad es que sí hacía falta. O sea, yo me sentía, o sea, es una sensación de alegría, de felicidad, estar así, verlos. Están obviamente distintos, ahora había menos, ¿no?, carpas, entonces mucho más espaciado todo, pero la verdad, y luego el público con sus cubrebocas, o sea, todo eso que, como dice bien Jessica, pues son cosas a las que hemos tenido que irnos habituando, pero empezar a tener estos poquitos espacios de normalidad, yo creo que sí es una cosa muy buena, con cierta seguridad, porque la verdad es que sí, la proporción que hay entre entre los números de contagios y los números de muertos es muy grande. Incluso México, que no tiene esos niveles del 80%, y eso que es lo que hablábamos la semana pasada, sí hay una enorme diferencia. Entonces, sí, uno empieza a respirar con alegría y a reírse mucho de ver. Yo por lo menos disfruté muchísimo a Diego, ahí lo fui siguiendo con mi teléfono para todos lados. Y el pobrecito tenía que aguantar a toda la gente, le dijera, ¡ay, qué bonito bebé! No sé qué. Y pues, pobre bebé, ¿no? Cachetitos. Pues gracias, Daniela. Pues vas a tener que también hacernos una reseña de la crónica de Diego en la Feria Internacional del Libro, mi querida Luisa Cantú. Oye, lo que es tener tías periodistas, ¿no? Que hasta de ir a una feria hace crónica, andaba ahí registrando con toda la disciplina, Daniela. Dije, así debería ser yo, ese rigor periodístico me hace falta. Yo al revés era de que, Diego, agarra ese libro, así como le regalaban todo, así, pon tu manita hacia allá a ver si nos llevamos eso. No, muy lindo, la verdad.
Luisa Cantú, mucho que celebrar, poco que celebrar, nada que celebrar, regresamos a esta normalidad. ¿Cómo la estás viviendo y cómo la estás leyendo tú? Bueno, la normalidad se siente bonito, pero no sé si eso sea lo mismo que celebrar. Y ahí sí, híjole, sobre todo porque creo que me preocupa la parte de aprendizajes que todos dijimos que íbamos a tener y todas, ¿no? Al principio decíamos, no, ya después de esta pandemia vamos a salir así, transformadas y transformados, vamos a amar el medio ambiente y nos vamos a querer y respetar entre todas las personas. Y pues no, ¿no? Como que no nos está pasando eso, ni siquiera tuvimos cambios de paradigmas económicos, ¿no? Ni de salud. Es más, sigue habiendo tapete sanitizante en casi todas las entradas, a pesar de que hace como un año nos dijeron que eso no funcionaba, ¿no? A mí la parte que me preocupa es más bien eso, ¿qué tanto nos llevamos? Este texto de Harari, que se hizo muy viral al principio de la pandemia, decía algo así como, esto no durará para siempre, la mayoría de nosotros y nosotras vamos a sobrevivir y hay que pensar qué mundo queremos post pandemia. Y de repente yo veo la discusión que hubo en la cámara baja en San Lázaro ayer o antier y digo, híjole, no, pues yo no quería ese mundo post pandemia, no sé ustedes. No, pero es que tampoco se pueden los milagros, ¿no? Sí. Oye, bueno, pues sí era una sacudida bastante grande, ¿no? Como para que nos hubiera dado una mejor calidad política. Y la verdad es que yo no veo que haya llegado. Creo que sí. Bueno, hubo a quien yo ahí personalmente lo digo, ¿no? Nos transformó la vida, tengo un pequeño pandemial, pero digamos, en términos generales de nuestra convivencia como personas, que es en parte a lo que le debemos la pandemia, ¿no? Nuestra depredación del medio ambiente. Por ahí en la Feria del Libro tuvimos un serio reclamo por no hablar de la extinción masiva de especies, no lo quiero traer ahorita a la mesa, pero bueno, es un tema, son temas, digamos, que estamos obviando y me preocupa mucho eso, me preocupa incluso que no hayamos como abierto nuestra mente a pensar qué pasó. Decíamos de la relación vacunas y contagios, ¿no? Y índice de positividad y muertes y demás, pero no hemos hablado, por ejemplo, justo de qué le pasó a México, ¿no? ¿Qué le pasó a la niñez mexicana? ¿Por qué nos pegó más fuerte a la población mexicana que a otros países? Y lo hemos dicho en esta mesa. Pues porque el índice de obesidad de Japón no es el mismo que en México, ni el índice de sedentarismo, ni la malnutrición crónica, ¿no? Desde la infancia. Entonces, como que sí creo que hay muchos temas que debimos haber seguido teniendo sobre la mesa y como que pasada la emergencia ya se nos están pasando. Y el tema de la infancia me parece súper importante porque otra vez es otro no aprendizaje y ahí, perdón que yo volteé tanto hacia Estados Unidos, pero bueno, sí es un pilar, digamos, de decisión geopolítica, ¿no? Y entonces nos está diciendo, ya vimos que los niños y las niñas no son un factor grande de transmisión, que pueden volver a las escuelas, que no pueden convivir sin que pase nada, a diferencia de la población adulta. Y aún así Estados Unidos dice, voy a gastar 28 millones de vacunas en mis niños de 5 a 11 en vez de mandarlas a Haití, ¿no? Entonces, como que creo que ese es otro de los aprendizajes que no tuvimos y la verdad creo que México ha empujado bastante fuerte con el mecanismo COVAX y con los discursos desde la autoridad para que haya una equitativa distribución. Incluso le entramos, ¿no? Como envasadora de vacunas para mandarlas a América Latina, pero todo el esfuerzo que se nos dijo que teníamos que hacer para reaprender lo que creíamos que sabíamos, ya lo veo como tambaleante. Entonces, pues pienso que celebrar sí la normalidad, pero esa normalidad tenía mucha desigualdad, ¿no? Y como que la tuvimos mucho en la lupa y ahorita ya se nos anda pasando otra vez. Ni me andes convocando otra vez a ese personaje que se me aparece por todos lados, Luisa. No, ahorita me estoy escribiendo. Es un acoso, es un acoso que ya es un asunto serio ahí, es un tipo que ya ha tenido que bloquear porque empezó con mensajes al celular apareciéndose en la mañanera y en todos los espacios y en los chats. Ya le dije, oye, no me interesa ese tema, abordarlo desde ahí, por favor, ya párale. Pues no hace caso, después de que se les apareció a ustedes, se nos apareció a nosotros también en la FIL. Sí. No, es un asunto serio ahí de este personaje. Y aguas, porque al rato vas a tener un acoso, mi querida Luisa, y no es lo mismo que lo tenga yo a que lo tengas tú. Pero bueno, esos son engajes del oficio que luego se aparecen personajes así. Y una cosa es hablar de crisis humanitaria y otra es de la sexta extinción. En fin, bueno, ya no me toca a mí la pregunta. Alberto, adelante.
No, pues estoy tratando de hacer memoria, a ver de quién se refieren, pero luego lo platicamos porque no quisiera que me tocara a mí también el personaje. No, qué barbaridad. Entonces, Jessica Cermeño, si te parece, pasamos al último punto, no sé, a reserva de que tengas tú algún otro punto sobre que abordar sobre el tema de el regreso a esta normalidad, que coincido muchísimo con Luisa, y parece que no aprendimos en muchos temas. Y uno de los elementos centrales que yo no esperaba realmente que hubiera un aprendizaje, al contrario, yo personalmente creo que se habían tardado en exponerse al ridículo, en desnudarse tal cual son con toda su miseria, pues es el caso de algunos legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional, que han dado un espectáculo realmente que ni siquiera en el extinto Teatro Blanquita se pudo haber llegado a dar Jessica Cermeño con el tema de la reforma a la ley eléctrica. ¿Tú cómo ves todo este espectáculo sobre la reforma fiscal, sobre el paquete fiscal, la reforma eléctrica que se viene, este zipizape que se han dado en la Cámara de Diputados? Ahí sí que literalmente a golpes, una buena carga de clasismo, de racismo, de insensatez y de estupideces que soltó alguna legisladora por ahí. Es mi opinión personal, por supuesto. Pero no sé tú cómo lo ves, Jessica. No, y si quieren, Alberto, y si quiere Jessica, pues tenemos el video precisamente de este al no que he desayunado, te estás refiriendo. Pero hay que ponerlo para estar en contexto, entrar en contexto. Pues es este video de esta diputada, Leonardo, que es copia de María Teresa Castel, esta flamante diputada que memorable discurso en la Cámara de Diputados. Así que vamos a escucharla, por favor. Tranquilos. ¿Realmente quieren saber cuál es el meollo de todo esto? Es la recaudación. A eso se está, exacto, hambriados, igual que su presidente, tomando la chequera del país como si fuera suya. Pobres ingenuos, a costa de los ciudadanos y del dolor de cada mexicano y de cada niño que ha llegado a vivir y a necesitar una organización civil. Eso es lo que está pasando. ¿Y saben qué? También los autos chocolates. Y también los chicos de los 18 años que pretenden que ya vayan al SAT. Todo se limita a la recaudación. Un gran hambriado que no para de tragar y tragar y tragar el dinero de los mexicanos. ¿Qué hemos tenido a cambio? Díganme qué hay de diferente. Este recinto se creó gracias al gobierno neoliberal, donde ustedes están sentados también se ha pagado por gobiernos neoliberales. Deberían de estar besando el piso que nosotros pisamos, así de simple. Pues Alberto, va Alberto, que era el que hacía la pregunta. Jessica, ¿quieres una aspirina? Que la verdad que solamente así es que soportas a este personaje de esta calaña, pero bueno. Digo, primero hay que besar el piso, Jessica. Primero hay que besar el piso. No beso ni el piso que estoy pagando en hipoteca, ¿verdad? Pero lo que sí creo es que sí hay mucho clasismo en ese comentario, pero yo muchas veces he dicho que hay muchos pendientes del gobierno de López Obrador en cuestión de combate a la corrupción, pero sí me parece que en el caso fiscal, este gobierno federal ha tenido muchísimos logros, ¿no? Creo que como nunca en México se ha logrado que los que no pagaban impuestos paguen. Entonces, ese gobierno neoliberal que dice esta mujer que construyó ese recinto, que creo que no era tan neoliberal en el momento en que se construyó la Cámara de Diputados, habrá que ver el año. José López Portillo fue que la construyó, que de neoliberal no tenía ni un pelito, era más estatista que cualquier cosa, pero bueno. Es exactamente, digo, pero más allá, digamos, de la anécdota, para no darle tanta importancia a este comentario de la mujer, sino hablar más bien en términos generales de la miscelánea fiscal, yo sí creo que el gobierno de López Obrador ha logrado hacer lo que ningún otro gobierno había logrado en recaudación fiscal. Y lo decía un poco,
un comentario que hizo hace poco el presidente, ¿no? Creo que fue ayer cuando decía que se le acercó un estadounidense y le llamó a un estadounidense que tenía deudas y que el funcionario le dijo, sé que tienen problemas, ¿quieren ustedes despensas? O sea, me parece que refleja muy bien cómo se relacionaba, digamos, la clase política con los grandes deudores de alguna manera y cómo eran estas respuestas. Entonces, simplemente que se haya logrado recaudar en este país 5-8% en términos reales, ¿no? De ahorita estoy buscando el dato, se recaudaron 3.497.000.000.000 de pesos, y que se haya logrado que muchos grandes contribuyentes que no pagaban y que todos sabíamos que no pagaban, ahora paguen. A mí me parece que es una diferencia fundamental, porque yo sí creo en la idea de que hay que pagar cierta cuota al Estado para que se haga de alguna manera la civilización para todos, ¿no? Por decirlo de alguna cosa. Entonces yo lo que creo también es que un poco, a mí debo reconocer que esta idea de que los jóvenes de 18 años se registraran, primero me chocó, como que dije, bueno, a los 18 años no tenemos ni trabajo, ¿no? En general, los mexicanos, esa es la realidad. Pero ya después cuando entendí lo que decía la titular del SAT sobre cómo están utilizando a estos registros de jóvenes para hacer entidades fantasmas, porque si algo se ha caracterizado México es hacer trueques y maneques para que estas empresas hagan lo que quieran. Entonces, si están utilizando estos registros de los jóvenes para hacer estas empresas, a mí no me parece ya ahora tan mal que se registren. Lo que sí creo, sin duda, y quien ha solicitado una cita al SAT me lo podrá asegurar conmigo, es que es muy complicado el sistema para registrar. No me imagino un chavo de 18 años que tendrán que encontrar alguna manera mucho más sencilla para que se registren. Por supuesto que yo en la miscelánea agradezco que a estos jóvenes no se les vaya a poner una multa porque no se registren con un trabajo, que eso era algo básico, ¿no? Y sobre otra de las grandes cosas que ha ocasionado mucha polémica en esta miscelánea, que es que la gente pueda deducir impuestos, ¿no? Las personas físicas hacia las ONGs, decía también la titular del SAT que no se van a tocar, no va a cambiar el régimen para las personas morales, es decir, para los grandes contribuyentes que sí pueden todavía deducir hacia estas ONGs. Sin duda habrá que analizar más. Yo en este momento no tengo todos los elementos para hacer una valoración sobre qué va a implicar para los ONG. Sí creo que hay una valoración política y el presidente López Obrador desde el principio ha dicho que no le gustan los organismos independientes, que ha visto cómo se han convertido a veces en cosas muy cercanas al gobierno, que se utiliza dinero de manera equivocada, pero también creo que hay algunas organizaciones, sobre todo ambientales, hablando ahora no de acosadores, sino de las especies que están desapareciendo en este país, pero que necesitan ese dinero. Entonces, yo sí creo que se está haciendo, lo que estamos viendo en este sexenio es una revolución total en materia fiscal, y yo no la veo del todo mal. O sea, yo creo que se necesitaba, y que en eso sí, a diferencia que en corrupción, que eso todavía falta muchísimo, pero en eso sí se han hecho cambios. Ya, pues Luisa Cantú, sobre este mismo punto que estamos planteando, pues tú, ¿cuál es tu valoración? Este tipo de discurso que estamos viendo, pues ya no es además una sola legisladora, son varias legisladoras, y me estoy refiriendo específicamente a mujeres, de tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y además, pues todas panistas. Y una cosa es que haya diferencias políticas, que uno pueda simpatizar con un partido político, con una visión, pero otra es esto que llama la atención y este tipo de discursos ahora en un debate sobre la miscelánea fiscal, que finalmente salió después de 3 días y noches de debates, sombrerazos, garrotazos y demás. ¿Cuál es tu valoración? Pues a mí no me parece casualidad, la verdad. Creo que justo el problema del clasismo es creer que hay personas, ¿no?, que son mejores que otras. Y pues ahí está clarísimo su esquema de pensamiento, ¿no?, de que hay quien tiene que
pues tener un piso que le favorece y hay quien no. Y creo que ahí se hila con su pensamiento también sobre la miscelánea fiscal, porque sí, exactamente como lo dice, quitando el 99% de su discurso clasista, efectivamente es un tema sobre recaudación y es algo que no les cabe en su esquema mental, pero que creo que es súper importante y lo ponía Jessica sobre la mesa, y es que lo ideal sería que un país no viviera de caridades, ¿no? Sino de tener un Estado fuerte que efectivamente pueda hacer que se cumplan los derechos de su ciudadanía. Y eso solo va a pasar si el Estado tiene dinero para hacerlo, si el Estado recauda de quienes más ganan más dinero para entonces poder hacer una redistribución. ¿Por qué no debe ser a través de las empresas? Porque las empresas velan por su interés privado, no por el interés público, que es lo que hace el gobierno o tendría que hacer el gobierno y es a quien sí le podemos exigir cuentas, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece súper importante esto de la parte de donatarias. Y ahí nada más, creo que hay un montón de datos ya que nos arrojan un poco de luz, porque de repente yo escucho justo a estas diputadas y diputados de oposición que dicen es que ya no van a poder operar los albergues de migrantes, los centros de atención para mujeres. Yo quisiera saber de verdad quién mantiene a esos centros, ¿no? A Tlachinoyan, a digamos, los lugares que de verdad han hecho una diferencia en la ciudadanía. Si estas donaciones millonarias o la gente, digamos, como nosotras y nosotros que dona un poquito, que no va a ser afectada y que efectivamente cree en las causas. Y hay un montón de datos. Decía Viri Ríos el otro día, los beneficiarios del 94.8% de las deducciones, o sea, quien realmente evita pagar impuestos por donación, son el 10% más rico de México. Y le sumo otro dato que daba la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, a Genaro Villamil, al presidente del SPR. El 96% de los donantes a ONGs y fundaciones son menores de 30,000 pesos y esos no están en riesgo. Entonces, a mí me parece que hay que quitar, digamos, la mira sobre lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, que es muy valioso. Creo que el problema ha sido decir eso, ¿no? Ya no van a poder operar. No, por supuesto que van a poder operar. La mayoría de ellas, ¿no? Bueno, el 96% al menos, van a poder seguir operando con la muy valiosa labor que hacen, con el esquema que tienen de gente que aporta porque cree en eso. ¿Quiénes no? ¿Quiénes están, digamos, más bien en riesgo con este cambio, a mi percepción, de la miscelánea fiscal? Más bien son quienes, abusando de esta figura, utilizaban ese porcentaje, digamos, millonario. Bueno, antes estaba en una bolsa separada, ¿no? Digamos, lo que podíamos deducir de gastos médicos y demás, y lo que podíamos deducir de donaciones, y ahora se plantea que esté en la misma bolsita. ¿Quién sale, digamos, a quién sí va a afectar? A las personas que hacían unas donaciones gigantescas y millonarias, y habrá que ver, creo yo, es muy importante, a dónde las hacían, porque no es lo mismo decir, bueno, yo voy a donar justo a un albergue para atención de mujeres, que soy una persona física y creé una empresa para una asociación o una organización no gubernamental, y yo como persona física le dono millones a esa asociación sin que tenga un verdadero impacto social para deducir esa parte de mis impuestos personales. Me parece que eso es lo que se está tratando de combatir. Lo que pasa es que ha sido muy confuso en la forma en la que se comunica, ¿no? Creo que ha faltado mucha pedagogía, digamos, por parte de la Comisión de Hacienda y en general de la bancada que lo está proponiendo. Y el tema sí creo que es como un tema de ideología, ¿no? Quien cree que debe haber una fortaleza desde las organizaciones que se dedican a la asistencia y a la caridad, y quien cree que más bien ese dinero podría usarse desde el Estado, que es quien tendría que ser el ente garante de derechos para estas mismas funciones. Yo personalmente creo que pueden convivir perfectamente las dos y que el valor de ambas es importante, pero no por ayudar a las segundas, a las organizaciones, podemos dejar de cumplir con nuestra obligación de pagar impuestos. Y creo que eso es lo que está en el corazón de este debate. Pues está también en el corazón del debate la percepción, Daniela Pastrana, del presidente de la República y también de miembros de la 4T, de que todo lo que tenga que ver con organizaciones civiles son o Claudio X González, o Marilena Morera, o la señora Wallace, o vete tú a saber qué cantidad de organizaciones ahí cercanas a Calderón y a García Luna, etcétera. Y no es así, no es así. Pero bueno, ¿tú cómo ves todo este tema, Daniela? Bueno, pues yo les voy a hablar básicamente como parte afectada, porque justamente la red de periodistas de a pie es una de las organizaciones que resulta afectada, digamos, con esta miscelánea. Algo está pasando ahí con tu audio, con tu micrófono, no sé. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí. Espérame, permíteme, Daniela, ¿qué es, Leonardo?
Sí, Está mal conectado tu micrófono, Daniel, a ver. ¿está bien enchufado o algo? Está bien enchufado. ¿Me escuchas bien? Es que Está viendo alguna interferencia ahí, ¿no, Leonardo? es como un corto, cuando se mueve el cable ahí se hace como un corto. Si puedes quitarlo, no sé. ¿Así me escuchan mejor? Mejor, sí. Bueno, a ver, les contaba, ¿no? Nosotros, la Red de Periodistas de a Pie, que es una asociación civil que tiene esta condición de donataria autorizada. Las donatarias autorizadas es los que puedes, que es una característica, una condición que han tenido las organizaciones de la sociedad civil, que no es fácil de tener y que justamente te sometía, digamos que a un sistema fiscal mucho más estricto, pero que te permitía tener donaciones. Y que por algún motivo nosotros nunca explotamos así, pues, pero que tenías esa posibilidad. Y esa es la parte de que dice Luisa, de las que están afectadas. Entonces, a mí me hace mucha gracia, porque al final de cuentas, algo que en lo que aparentemente a nosotros puede resultarnos una afectación, yo creo que sí, coincido con Luisa y con Jessica. Al final de cuentas, yo creo que es un camino que tenemos que empezar a dar. Ya no es una cosa que, por supuesto, que nosotros, por ejemplo, mucha gente aspira a vivir o a formas de vida que tienen países en Europa y cosas así. Bueno, la recaudación fiscal en esos países es muy alta, estamos hablando del 30-35%. Pero, claro, la diferencia es que se ve reflejado en servicios, en buen servicio de salud, por ejemplo, en Noruega, es que son escuelas públicas, casi ni existen las escuelas privadas, en servicios que aquí no vemos, ¿no? Entonces, por eso aquí es tanta esa resistencia a pagas impuestos, porque no lo ves reflejado digamos que en tu vida cotidiana. El asunto es que, pues si no empezamos por ningún lado, nunca vamos a llegar a eso. O sea, sí, yo sí creo que se tiene que empezar a formar esta cultura del pago de impuestos para tener retribuciones, para que puedas, porque si no pagas impuestos no hay forma de tener, pues un sistema de salud que sí funcione, ¿no? O sea, que sí sea, que sí te dé el servicio que te debes dar, ¿no? Y claro, pues dices, pues no lo tenemos ahorita, esa es la realidad y ya lo vimos con la pandemia, pero tenemos que empezar a tenerlo, o sea, y para empezar a tenerlo y para que se mantengan los programas sociales y todo eso, pues se necesita esta recaudación. Y efectivamente, yo ahí sí coincido mucho con Luisa, y digo con lo que decía Jessica, en el sentido de que no es como en otras administraciones donde siempre nada más se aprieta a un sector, que claro, somos los que estamos ahí amarrados y que a fuerzas tienes que pagar, que es siempre la clase media, que no te queda de otra, porque en esta administración sí ha habido acciones muy importantes para también reducir la evasión de impuestos de las personas más ricas. O sea, no es nada más apretarnos a nosotros, que sí, evidentemente, muchos vamos a ser afectados por eso, nosotros, les digo, en la red de periodistas de a pie, pero no somos los únicos. También se ha ido apretando en esta administración a las personas que tienen muchísimos más recursos y que pues también lo están pagando y que tiene que empezarse a hacer esta cultura. O sea, el tema de los 18 años, pues sí, claramente no es, a mí me alegra mucho que no se haya aprobado que los multen, porque eso me parece un exceso, pero al final de cuentas es que tenemos que empezar un día a caminar hacia un régimen en el que la cultura de pagar impuestos sea normalizada y que eso al final se regrese en obra pública y en servicios públicos. Y ahí tenemos que, siento yo, cooperar todos, y claro, tiene que haber un esfuerzo principalmente del gobierno y tiene que hacer un esfuerzo mayor por eliminar la corrupción y porque estos servicios vayan funcionando y tiene que haber también un esfuerzo de todos. Lo que pasa es que, mira, es tan difícil porque estamos en general tan precarizados, nos han ido quitando tantos derechos y después de la pandemia además está todo pues ha sido tan duro económicamente que pues cuesta trabajo decir, bueno, otro poquito, ¿no? Porque dices, pues ya, ¿qué más? ¿No? Pero, pues
si realmente, o sea, viéndolo como en mediano plazo, si realmente queremos entrar a un esquema en el que tengamos un país que funcione medianamente mejor, pues sí tiene que empezarse en algún momento a poner orden en el tema de la contribución y de la retribución hacendaria, porque es la única forma en la que realmente un Estado puede fortalecerse para tener pues los servicios que todos merecemos. Bueno, pues escuchó usted a Daniela Pastrana. Ya sabemos que va a haber opiniones distintas y de todo tipo con lo que está planteando, pero de eso se trata, precisamente de colocarle a usted estos ángulos que nos parece importante que usted tenga y que estos procesos, estas transiciones y transformaciones que vamos teniendo en el país, qué, cuándo, cómo, dónde, pues son de los temas que siempre van a estar a disputa y a discusión. Mi querida Daniela Pastrana, Luisa Cantú, Jessica Cermeño, siempre un gustazo esta mesa que celebramos muchísimo y particularmente la audiencia con muchos comentarios. Gracias siempre. Gracias. No, pues, nos vemos la próxima semana. Oye, y ya nada más quiero decir yo. Que a ver si ya tenemos más información sobre Miguel Bosé para la próxima semana. Oye, y yo también nada más quiero decir que en las discusiones, yo quiero ver a esa señora dónde estaba cuando estaban aprobando el Fobaproa, ¿no? Que ahí, o sea, ¿no? ¿Dónde estaba esa señora cuando no había discusiones para estar rescatando a la gente que más tenía, ¿no? O sea, nada más como comentario. Un abrazo a todos. Buen cierre, Jessica. Sí. Ok, gracias, hasta pronto, chicas. Chao. Hasta luego, que les vaya bien.